gracias por su tiempo, licenciado. Permítame presentarme. Mi nombre es Luis José Linares y este día le voy a hablar un poco sobre la NIF número 16, la cual conlleva el tema, ¿verdad?, de los arrendamientos. Esta siendo otra parte fundamental de la contabilidad. Quiero destacar que en todo este proceso de la investigación, ¿verdad?, de estarla leyendo y destacando, he encontrado apartados que relacionan estos arrendamientos con la parte más importante al momento de presentar la información financiera, la cual es el estado de situación financiera. Ya llegaremos un poco más adelante, pero como siempre quiero tratar de dejar en claro, no pude abarcar obviamente toda la NIF ya que es bastante grande y el tiempo, la verdad, los 20 minutos se hacen un poco cortos, pero trataré de exponer ciertos puntos que se me hacen bastante interesantes a mi criterio para esta NIF de el arrendamiento, ¿verdad? Comenzamos detallando lo que es el objetivo, en el cual se nos menciona que la norma establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de los arrendamientos. Así como también tenemos el objetivo en específico, el cual vendría siendo que es asegurar que los arrendamientos y los arrendadores, por decirlo así, disculpe si me trabo, la palabra es un poco extraña, ¿verdad? Arrendadores, pero trataré de decirlo bien, la verdad. Proporcionen información relevante de forma que represente fielmente esas transacciones. Como tal lo está diciendo la palabra, lo importante en el objetivo para esta NIF es que la transacción sea realizada sea correcta, sea idónea, así como también no haya malversaciones ni ninguna confusión, tanto para el arrendador como el que está siendo arrendado, por decirlo así, dependiendo de ambas partes. También continuamos con que en esta información relevante se nos proporciona unas bases a los usuarios de los estados financieros para evaluar el efecto que los arrendamientos tienen sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. Un arrendamiento como tal, como ya le venía mencionando, licenciado, desde el inicio, tiene la capacidad de afectar también cómo puede ser el flujo del efectivo de la entidad, así como también la posición económica en la que se encuentra, tanto si se está haciendo beneficiario como la entidad ejerciendo el arrendamiento como tal también. Contamos también que para el alcance se determina que una entidad aplicará esta norma a todos los arrendamientos, incluyendo los arrendamientos de activos de derechos, así como también de uso en un subarrendamiento, excepto en acuerdos de arrendamiento para la exploración o uso de minerales. Esta parte de los minerales es un poco especial debido a que, como sabemos, ¿verdad?, la Tierra no tiene un producto infinito, aquí hay producto finito, entonces tienen que tratar de cuidar un poco más los materiales, que son en este caso minerales, con lo que conlleva a que estos arrendamientos no pueda ser permitido para este producto en específico. Pueden haber otros tipos de arrendamientos, pero para ese en específico no puede ser permitido. Tampoco en activos biológicos dentro del alcance de la NIC 41, ni en acuerdos de concesión de servicios dentro del alcance de la NIF, CNIF número 12. En todo caso, como también estamos viendo, licenciado, esta parte es primordial para los arrendamientos debido a que delimita con cuáles sí se puede realizar un arrendamiento. En todo caso, y esto como opinión personal, considero que la parte biológica y mineral del planeta Tierra debe ser cuidado, no debe ser tan explotado al máximo realmente debido a que puede sernos muy útil para aspectos más importantes en un futuro no visto todavía, ya que como tal y como sabemos hoy en día hay ciertas empresas como una empresa de telefonía que esta explota en exceso la minería más en continentes como en África, y esto en un futuro a mi criterio podría generarnos diferentes consecuencias, ya que los minerales pueden usarse para otras áreas. Probablemente debería investigar más de ese tema, pero como contador solamente me quedo con esa parte nada más, la parte exterior por decirlo así del tema. Pero como recomendación, se me hace bien que no tengan que utilizarlo en los arrendamientos. Así como también, si un arrendatario opta por no aplicar los requerimientos de los párrafos 22 al 49 a los arrendamientos a corto plazo o arrendamientos en los que el activo subyacente o de bajo valor, el arrendatario reconocerá los pagos por arrendamiento asociados con los arrendamientos con un gasto de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento o según otra base sistemática. Tal y como se nos menciona para esos párrafos, se tiene que tomar en cuenta de que se tienen que hacer responsables las personas que estén realizando el arrendamiento como tal. Y también como se nos especificó la palabra clave ahí, la parte que es el arrendamiento de forma lineal. En todo esto se tiene que ir pagando independientemente de cómo sea. Podría ser ya sea por plazos, en alguna cuota mensual. En este caso, como se nos menciona, tiene que ser de una forma lineal, tiene que ser directa y continua para que pueda ser uniforme y así
saldar la parte del arrendamiento de forma rápida y hacerlo en el más corto plazo posible, la verdad, por decirlo así, licenciado. Continuamos con la elección para los arrendamientos a corto plazo, que se realizará por clase de activo subyacente, con el que se relaciona el derecho de uso. La elección de los arrendamientos en los que el activo subyacente es de bajo valor puede hacerse arrendamiento por el arrendamiento. Para la identificación de un arrendamiento se debe tener en cuenta que al inicio de un contrato una entidad evaluará si el contrato es o contiene un arrendamiento. Es decir, que al momento de realizar los arrendamientos tiene que hacerse de la forma más formal posible, tratar de prever tener un contrato en el cual se estipule todo lo que vaya a abarcar el arrendamiento como tal, tanto para la parte que lo está realizando como la parte que lo va a recibir. Para la identificación de un arrendamiento se debe tener en cuenta que al inicio de un contrato una entidad evaluará si el contrato es de uno o no un arrendamiento. Un contrato es o contiene un arrendamiento si transmite el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo o cambio de una contraprestación. Un periodo de tiempo puede describirse en términos de la cantidad de uso de un activo identificado como el número de unidades de producción en un elemento de equipo se usará para fabricar. Como se mencionó en estos párrafos, licenciado, se tiene que tomar en cuenta también el tiempo en el cual se va a realizar el arrendamiento, así como también la cantidad de materiales que se va a utilizar para esta obra en el tiempo en específico. Personalmente, este tema con los que se van viendo en el ciclo siguen siendo no para mí, licenciado. No los manejo al máximo, no puedo darle en este momento un ejemplo en específico, pero a medida que vayamos avanzando con las clases, como fue con el tema pasado, también podría investigar un poco más a profundidad la verdad del tema, licenciado. En este caso, la parte de la NIF, siento que es bastante completa porque delimita todas las situaciones que se puede dar con los arrendamientos. En este caso, se tiene que respetar los contratos, tanto en el sentido del tiempo que se va a estipular, como la forma en la que se va a tener que pagar el arrendamiento, por decirlo de esa forma, licenciado. Continuamos también con el apartado de los arrendamientos que podemos encontrar, que para un contrato que contiene un componente de arrendamiento y uno o más componentes adicionales de arrendamiento u otros que son de arrendamiento, un arrendamiento distribuirá la contraprestación del contrato a cada componente del arrendamiento sobre la base del precio relativo, independientemente del componente del arrendamiento y del precio agregado, independiente de los componentes que no son del arrendamiento. Es decir, que se tiene que tener en claro, muy en claro, todo lo que va a pertenecer al arrendamiento. Si algo viene a ser independiente, se debe de especificar idóneamente, así como también delimitar cada parte de esto. Espero que pueda ir quedando claro la verdad, porque es lo que aparecía en la NIF. El precio relativo independiente de los componentes y de los que no son de arrendamiento se determinará sobre la base del precio que el arrendador o proveedor similar cargaría de forma separada a una entidad por ese componente o por uno similar. Como ya venimos mencionando también, si en el arrendamiento, si me trabo con esa palabra, licenciado, perdónenme, vendría siendo de que si una pieza en específico está separada, ¿verdad? No hay un apunte grande del mercado, la verdad, será un arreglo entre el arrendador y la persona que está recibiendo el arrendamiento. Esta palabra, conjugarla, es especial para mí, es nueva, la verdad, es nueva y es algo complicado, la verdad. Pero me gusta la verdad de ese párrafo, lo que se puede extraer, la verdad, que se tiene que estipular el precio aunque sea una pieza separada como tal del arrendamiento. Es decir, mantiene las bases que ya se venían trabajando anteriormente, que es la de un control, llevar un orden, que se respeten los contratos, así como también los precios en este caso, aunque la pieza esté separada del arrendamiento como tal. Si no existe un precio observable independiente fácilmente disponible, el arrendamiento estará al precio independiente, maximizando el uso de la información observable. Es decir, se tendrá que hacer en base a la información que se tenga en el momento. Digamos que el arrendamiento de forma X, podría ser, va incluido un vehículo y no hay un precio como tal en el mercado, pero que es un vehículo usado, ya tiene su tiempo, que es lo más recomendable. Evaluar propiamente cómo va a estar el objeto en el momento del arrendamiento. Como puse el ejemplo del carro hace un momento, digamos que el vehículo está en buen estado, funciona, probablemente esté un poco descuidado de algunas partes de la pintura, y dependiendo del año también podría hacerse una evaluación correcta, tipo si es del entre el 2000 al 2005, dependiendo de su tecnología, podría hacerse un arrendamiento y una evaluación correcta del precio como tal, que es lo que
se busca en este párrafo como se nos había mencionado, licenciado. Me pongo un poco más cómodo, me duele un poco la espalda, pero ahí la llevamos de a poco. Y como una solución práctica, un arrendamiento puede elegir por clase de activo subyacente, no separar los componentes que no son arrendatorios de los componentes del arrendamiento. Es decir, se mantiene el mismo parámetro y estándar de lo mencionado anteriormente, que si se va a separar, si va a estar en conjunto todo el arrendamiento. Y pues también tiene que elegir la clase del activo también. Separar por clases los activos es algo muy importante para nosotros como contadores en las diferentes áreas que conllevamos. Convenientemente, esto también nos sirve para estos arrendamientos, debido a que la separación de los activos permite también evaluar cómo podría ser su valor de forma correcta. Pero probablemente el caso tenga que ser más sencillo en ciertas ocasiones, ya que no se va a arrendar algo muy sencillo, la verdad, y lo hacen muchas empresas grandes. Y como se fija el licenciado, ya casi vamos a la mitad del tiempo, más de la mitad, pero no abunda el tiempo, la verdad. Es un tema muy extenso, la verdad, es muy rico este tema. También que podemos encontrar que en los plazos de los arrendamientos, una entidad determinará el plazo del arrendamiento como el periodo cancelable de un arrendamiento, junto con los periodos cubiertos por una opción de ampliar el arrendamiento si el arrendatario va a ejercer con razón y certeza esa opción, la verdad. Esto me recuerda mucho a situaciones de mercado, de otros mercados, como en los deportes, como podría venir siendo en la administración, en las comidas, de que a veces hay contratos que se puede prever que no sea tan productivo. Pueden hacerse pequeñas pruebas como hace tal vez alguna empresa muy grande que tenga ese capital para hacer pequeñas pruebas. En este caso, gracias a este apartado que se nos menciona para los arrendatarios, si se cumple con lo establecido en el contrato, entonces la persona que está recibiendo el arrendamiento puede tener la opción de alargar este contrato, ¿verdad? En todo caso, si ve que es beneficioso, como podríamos poner un ejemplo sencillo, una alcaldía empieza a darle un pequeño arrendamiento a diferentes emprendedores, en todo caso es una pequeña prueba y en el momento que vean que esto funciona, se cumple el contrato, hay una buena ganancia por parte de ambos bandos, entonces se decide lo más fácil, ¿verdad? Entonces se alarga el arrendamiento como tal y con estos contratos se permite que ambas partes puedan salir bien. En caso contrario, que suceda algo negativo, entonces se debería terminar el contrato, que es mi opinión, se termina el contrato y ambas partes por su lado, la verdad. Continuamos que al evaluar si un arrendamiento va a ejercer con razón y certeza una opción de ampliar un arrendamiento o no va a ejercer una opción, porque como dije, es una opción, no una obligación, de determinar un arrendamiento, un entidad considerará todos los hechos y circunstancias relevantes que crean un incentivo económico para llegar al arrendatario y ejerza la opción de ampliar el arrendamiento, o bueno, no ejerza la opción de terminar el arrendamiento. Como todo caso, también podría ser de que se llegue a un acuerdo mutuo. Como vengo mencionando desde hace momentos, no es una obligación el alargar el contrato. Dependerá de la situación de ambas partes y cómo lo quieran evaluar. En este caso, como se nos menciona, licenciado, el, el dueño, ¿verdad?, del arrendamiento podría recibir, ¿verdad?, otro tipo de motivación con el cual podría pensarse que el arrendamiento se alargue el contrato debido a que una sola parte, a pesar de que una sola parte sea la más beneficiada. En todo caso, mi criterio se convierte que dependerá la capacidad de ambas entidades, dependerá de cómo se esté realizando el proceso del arrendamiento. Si es una empresa gigantesca, muy grande, ¿verdad? A nivel nacional, pongamos un ejemplo sencillo de una industrial, Galvaniza, la verdad, esta empresa la he visto en toda Centroamérica y en mi criterio, si esta empresa decide realizar un arrendamiento con empresas más pequeñas, con tal de, dependiendo el objetivo que tenga esta entidad, podría generarse un efecto diferente, ¿verdad? Una situación especial donde tal vez la parte de galvaniza salga perdiendo, entonces ya no quieren seguir arriesgando, ¿verdad? Entonces decidirían terminar el contrato, no alargarlo. En todo caso, ahí entra esta opción que se mencionaba, de que se trate de llegar a un acuerdo con el arrendatario debido a que la parte más pequeña es la que está recibiendo un beneficio enorme. En todo caso, se buscaría no perderlo como tal. Continuando, un arrendamiento se evaluará nuevamente si es razonable que ejerza una opción de ampliación o no ejerza una opción de terminación. En el momento en que ocurra un suceso o cambio significativo en circunstancia que esté dentro del control del arrendamiento, como ya venía mencionando, dependerá de la situación que se esté dando en el momento. También que afecten a la razonable certeza de que el arrendatario va a ejercer una opción no incluida en su determinación previa del plazo del arrendamiento o no va a ejercer una opción incluida en su determinación previa del plazo del
del rendimiento como tal. Se tendrá que evaluar siempre, es la parte más importante, que ambas partes tengan que evaluar si es conveniente seguir con el arrendamiento o finalizarlo definitivamente. Continuamos con los apartados de reconocimiento y medición, donde contamos que en la fecha de comienzo un arrendatario reconocerá un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. Es decir, que al momento de realizar un reconocimiento y la medición, este activo que se va a utilizar en el momento de un arrendamiento debe ser reconocido por parte de la persona que está haciendo uso del mismo. La verdad, como se nos está mencionando, licenciado. Un tanto más claro, imposible, la verdad. Mientras que en la medición inicial, es en la fecha de comienzo un arrendamiento, medirá un activo por derecho de uso al costo de este también. Probablemente variando, ¿verdad? Estos costos pueden ser variados dependiendo el tipo de activo, como ya venía mencionando también, licenciado, hace unos momentos, de que para esta sección también se aprovechará que los arrendamientos vienen siendo de parte de los activos que ya están clasificados de otras formas también. Eso es muy importante, la clasificación y la limitación de todo lo que se está utilizando ya en esta parte. Casi vamos llegando al final, licenciado, y personalmente siento que he tocado muy poco, la verdad, pero bueno, es cuestión de que la NIF es bastante grande y es completa. Me agrada eso, la verdad. El costo del activo por derecho de uso comprenderá que el importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento, como se describe en el párrafo 26, además de los pagos por arrendamiento realizados antes o a partir de la fecha del comienzo. Un arrendatario reconocerá los costos discretos en el párrafo 24 como parte del costo del activo por derecho de uso cuando incurre en una obligación a consecuencia de estos costos. Es decir, de que a pesar de que se tiene el contrato del arrendamiento, se tiene que tener en cuenta también los costos que se van a incurrir para poder utilizar toda la parte que conlleve del arrendamiento. Es decir, todo lo que convenga de la parte de los costos con los activos en ese momento, en esa situación. Continuamos con otra parte donde se nos menciona que un arrendatario aplicará la NIC 2 de inventarios a los costos en los que se incurre durante un periodo concreto como consecuencia de haber usado el activo por derecho de uso para producir inventarios durante ese periodo. Las obligaciones para estos costos contabilizados aplicando esta norma a la NIC 2 se reconocerán aplicando la NIC 37. Aquí también entra la NIC, como se nos menciona, licenciada, es otra parte esencial, la verdad, también aquí, ya que está conectada la una con la otra. Entonces, de una depende la otra también, además de servirnos como parámetros de control extra también que nunca van a estar de más. Siempre tendrán su razón de ser y en mi cuestionamiento considero que no hay ningún problema con ellos. En la fecha de comienzo, los pagos por arrendamiento incluidos a la medición del pasivo por arrendamiento comprenden los pagos siguientes por el derecho a usar el activo subyacente durante el plazo del arrendamiento que no se paguen en la fecha de comienzo. Los pagos fijos menos cualquier incentivo de arrendamiento por cobrar, pago por arrendamiento variables que dependen de un índice a una tasa inicialmente, medios usando el índice o tasa en la fecha de comienzo, importes que espera pagar el arrendamiento con o garantías de valor residual, el precio de ejercicio de una opción de compra si el arrendatario está razonablemente seguro de ejercer esa opción, y los pagos por penalizaciones derivados de la terminación del arrendamiento si el plazo del arrendamiento refleja que el arrendamiento ejercerá una opción para terminar el arrendamiento. Bueno, quiero aprovechar ya el último minuto como tal, licenciado, solamente para exponer la cuestión general que hemos determinado con esta parte de los arrendamientos. Con lo demás que sigue leyendo, la NIF como tal viene siendo parte también de la NIF. En todo caso, lo que he logrado determinar en toda esta lectura, la investigación y copiar también, ojo, no domina a la perfección la NIF, es mentira, es grandísima. Pero la parte que más me gusta para destacar es que es un tanto flexible, ya que no está obligando ni al arrendatario ni al que está recibiendo el arrendamiento a estar obligado a firmar un contrato que alargue, ya que dependerá, como se mencionaba, de la situación en la que se encuentre el arrendamiento, así como también tener un cuidado, un control total del costo de este activo, ¿verdad?, que se está utilizando en el momento, así como también tener cuidado con la clasificación y la delimitación de los diferentes arrendamientos con los cuales se puede trabajar independientemente de la empresa en la que sea. Hemos llegado al final del video, licenciado. Abarqué un poco nada más. Es un tema grandísimo, extenso,
Pero es lo bonito de la contabilidad, la verdad, licenciado. Me gusta muchísimo y me ha servido muchísimo como un nuevo aprendizaje, ya que es un tema que desconocía. Le agradezco por su atención, licenciado. Espero que se cuide, le deseo muchas bendiciones y nos vemos hasta la próxima.